Lynette Dawson desapareció en 1982, pero su caso dio un giro tras la publicación de un podcast en el año 2018. Quédate porque esta es su historia. Lynette Joy Dawson fue una mujer australiana que desapareció en 1982. Su marido, Chris Dawson, era el principal sospechoso de su desaparición, pero hasta hace unos años se ha mantenido su inocencia. A pesar de varias investigaciones y del gran interés que ha tenido este caso los últimos años, su paradero y lo que ocurrió con Lynette sigue sin conocerse. Lynette y Chris Dawson se conocieron en el instituto, se casaron para 1970 y tuvieron dos hijas. A principios de la década de los 80, la relación de la pareja se había vuelto muy tensa y ambos vivían por separado. Lynette vivía en la casa familiar con sus hijas, mientras que Chris vivía en una casa muy cerca que había comprado recién. Pero es aquí donde las cosas toman un rumbo inesperado. El 9 de enero de 1982, la familia denuncia la desaparición de Lynette. Chris inicialmente afirmó de que Lynette había ido a visitar a sus padres, pero ellos no le creyeron y denunciaron la desaparición a la policía. A pesar de una búsqueda exhaustiva, no se encontraron rastros de Lynette. Chris Dawson era el principal sospechoso de la desaparición de su esposa. Chris cambió su versión inicial, afirmando que Lynette había abandonado el hogar familiar y a sus hijas para irse a vivir con una secta religiosa. Sin embargo, no encontraron pruebas que apoyaran estas acusaciones. En los años posteriores a la desaparición de Lynette, Chris mantuvo relaciones con varias jóvenes. Entre ellas, una estudiante de 17 años que había sido niñera de sus hijos y que se había mudado a la casa familiar 2 días después de la desaparición de Lynette. Y por si fuera poco, la gota que rebasó el vaso, aquí el chisme. Esa adolescente dio luz a un niño. Este hecho solo levantó más sospechas y la implicación de Chris en la desaparición de Lynette. Para el año 2000, Chris fue acusado de asesinar a Lynette Dawson, pero los cargos fueron retirados por falta de pruebas. En 16 episodios del podcast de Teacher's Pet del periodista Hedley Thomas recuperó abundante información y pruebas que nunca habían formado parte del caso original. ¿Y qué les digo? Él sí pudo. Entre ellas, investigar a los testigos que la policía no tenía acceso. La teoría desarrollada por The Teacher's Pet era de que Chris Dawson había asesinado a su esposa. El programa recibió 28 millones de descargas antes de que lamentablemente tuviera que ser retirado de antena. Esto generó una gran participación de las redes sociales y también atrajo a los medios de comunicación. Ese podcast dio un nuevo impulso a la policía que estaba estancada porque no tenían pistas. Fruto de ello fue la detención de Chris Dawson en diciembre de 2018. Pero qué les digo, actualmente él sigue en libertad bajo fianza y sigue declarándose inocente. Por otra parte, nunca se ha encontrado tampoco el cuerpo de Lynette y su paradero sigue siendo un misterio. Su familia sigue esperando alguna respuesta, pero hasta ahora nada. El caso de Lynette Dawson ha recibido mucha atención estos últimos años. Incluso los investigadores se muestran muy optimistas por próximas pruebas. Y hasta aquí. ¿Conocían el caso de Lynette Dawson? ¿Ustedes creen que fue Chris? Déjenme sus comentarios.